presentar los autores una biografía de Sadi de Buen, que para nosotros es un personaje muy especial por muchas razones. Los que conocéis algo sobre el Centro de Interpretación del Paludismo, sabéis que este dispensario antipalúdico se abrió en 1923 gracias a la labor, entre otros, y fundamentalmente de Sadi de Buen y del equipo médico que se desplazó a esta zona para luchar contra la plaga de malaria o de paludismo que asolaba toda la zona de la Vera, que era una de las más castigadas de España en esa época. Sadi trabajó aquí durante unos años entre el centro de Navalmoral, que era desde donde se coordinaba todo el trabajo de erradicación de la malaria en la zona, y los dispensarios que se iban abriendo en los distintos pueblos, en Talayuela, en Losar, en los pueblos donde había, y se coordinaban desde el centro de Navalmoral. Desde entonces, el centro estuvo funcionando hasta 1964, cuando ya se dio por erradicada la malaria en España y el paludismo. Y hace unos años, esto estaba un poco abandonado, luego hubo escuelas aquí, hubo de todo, pero al final se recuperó para que volviera a cumplir un fin muy parecido al que había sido su origen, que era un centro de interpretación del paludismo. Desde entonces hemos procurado mantener las actividades con la institución de un premio anual que se da a las personas destacadas a nivel nacional y mundial en la lucha contra la malaria, y que vamos por la 8ª edición. Aquí tenemos hoy presente algunas personas que han recibido ese premio, como Balbina. Gracias por estar aquí. Y seguimos teniendo siempre esa vinculación con todas las personas y todas las figuras nacionales que van pasando por aquí cada año y que mantienen siempre, una vez que vienen una vez, mantienen el lazo. Hemos tenido la enorme satisfacción de recibir hace 2 años a Teresa Biaggi, que es una de las nietas de Sadi de Buen, que vive actualmente en Canadá, casada con un mexicano. Y cuando estuvo aquí se llevó tal recuerdo de pisar donde había pisado su abuelo y tocar de primera mano el material y el centro donde había trabajado su abuelo, que al año siguiente, el año pasado, cuando volvió a España, porque suelen venir de vez en cuando a Europa, se trajo también a su hermana que vive en Italia, con los hijos, es decir, que ya hemos tenido aquí a los nietos y a los bisnietos de Sadi de Buen, y cada vez que vienen quieren volver, y esperamos que sigan haciéndolo durante muchos años. Y hoy vamos a hablar de Sadi de Buen gracias al libro, la biografía que van a presentar sus autores, Manuel y Pepa, a los que voy a dejar el micrófono y que ellos presenten el libro, que es una biografía de Sadi de Buen, que ellos nos cuenten su experiencia de cómo han llegado hasta aquí, después de escribir sobre plantas, a escribir esta biografía, que creo que será interesante, y que puedan dar esa pincelada y esa visión personal sobre la figura de Sadi de Buen que ellos han encontrado y han descubierto a la hora de trabajar para escribir este libro. Así que, sin más, os dejo con ellos y repito, muchas gracias y bienvenidos. Estamos en un lugar que, desde luego, cuando nos propusieron hacer aquí la presentación, pues bueno, fue increíble, no podíamos decir por supuesto que no, es el lugar adecuado, y damos muchísimas gracias al alcalde Antonio, pero también al centro de interpretación que tenemos aquí a Eli, tenemos a Rafa, y muchísimas gracias a ellos, es un honor para nosotros. Por otro lado, en este momentito que hemos estado aquí, pues hemos podido compartir este ratito con personas que se han acercado con todo el cariño y nos han contado su historia. Yo considero que son protagonistas también del libro, me ha parecido muy emocionante encontrarme aquí con nietos, con hijos, y dedicar el libro a personas que vivieron esa situación. Y la historia de este sitio y la historia de Sadi, que llegaron a conocer. Pues, me parece alucinante. Estoy muy nerviosa, pero vamos a intentar contar un poquito sobre el libro, cómo nació la historia, y esperamos que os guste y nada más. Pues paso un momento el micrófono a Manuel para que se presente y empezamos a contar una historia apasionante. Muchas gracias.
quería mencionar un poco lo que ha dicho Pepa, ¿no? Que estamos muy agradecidos con el Ayuntamiento de Losar, en concreto con el alcalde, Antonio, y claro, y aquí tengo que hacer mención, como ha hecho ella, al centro de interpretación y a la gente que hace posible que ese centro de interpretación, porque no solo por el hecho de estar aquí presentando el libro, sino porque ellos son parte también del libro. Recuerdo perfectamente cuando estábamos escribiéndolo, cuando estábamos investigando, estábamos tirando del hilo de la vida de Salí, y nos presentamos aquí un día, estaban Rafa y Eli, y desde ese momento pues fue como una vitamina para el libro, ¿no? Fue porque son muy amables y porque yo conozco muchos centros de interpretación por una cuestión profesional, me dedico entre otras cosas a diseñar y a desarrollar centros de interpretación y puedo decir que este es uno de los, no es el más grande, no es el más tecnológico y seguro que no es el más espectacular, pero sí seguro que es uno de los centros de interpretación mejores de Extremadura, sin lugar a dudas, por el sitio, por cómo está planteado y por la gente que lo lleva, ¿no? Así que muchas gracias. Y lo que ha dicho Pepa también, repita, que es maravilloso estar aquí, sobre todo con gente que forma parte de esta historia que se cuenta en nuestro librito, que es un librito, como hablaba hace un momento con algunos de nosotros, es un librito con pocas pretensiones, pero una de las pretensiones que tiene es que sirva un poco de avanzadilla, que abra un poco, que aporte un poco de luz sobre la vida de este personaje, el que se sabe menos de lo que se debiera, por lo menos a efectos de opinión pública, y del que por suerte se están haciendo ya trabajos más serios y más desarrollados y más contundentes.